Hace mucho tiempo que no traía esta serie de terror analógico y no voy a mentir, me alegro de que haya salido una segunda temporada porque ya saben, The Pinters fue la cagada que terminó siendo. Al final todas las críticas tuvieron razón, pero ese no es el tema. Mayormente vengo a hablar, Vita Carnis es una serie que empezó, dos series tuvieron ese mismo inicio, con el sentido de haber sido una serie nacía principalmente de estilo PowerPoint y después que fue mejorando con el tiempo, igual que The Urban Spook, que solo fue el final. Pero Vita Carnis sí tuvo una buena historia, tuvo un buen planteamiento, tuvo todo lo que totalmente la hace brillar, demostrando de que es una maravillosa serie. Y hoy vengo a esto es Vita Carnis. Una serie de terror analógico que ha demostrado lo que vale. El punto actual de la serie está totalmente hecha mierda en el sentido de que el mundo ha sido completamente destruido por una anomalía, siendo un kaiju de carne al final. Parece que se va a enfrentar a otros y que terminaremos viendo cómo termina Vita Carne, siendo una de las mejores series de terror analógico que se han mantenido con el tiempo. E incluso el hecho de que hasta el día de hoy no se hable mucho, mantiene bastante su coherencia y no se ha dado a perder su toque por dejarse llevar o por modas del terror analógico o por un poco el público. Y es el autor queriendo demostrar qué es lo que vale de su trabajo y lo que es realmente Vita Carnis. Así que perdón por esa introducción tan larga, pero la verdad lo veo razonable siendo Vita Carnis. Así que empecemos. Por cierto, voy a dar un pequeño resumen de las dos temporadas y después empiezo a hablar a fondo de la serie. Empezamos con esta serie parecida a un documental donde mayormente se nos habla de cómo inició esto. Se nos habla de la vida, la naturaleza, pero hay un punto específico, una evolución totalmente diferente, llamada Vita Carnis, nacidas de la misma tierra, aunque no se sabe si se cree que es de origen extraterrestre, satánico o de otras fuentes científicas, pero realmente no lo es, porque viene de la tierra. Realmente no se sabe el cómo, pero la misma tierra los crea con una exposición constante de crecimiento desde 1930 y en aumento. Parece que no quiere disminuir y estas criaturas comen de todo, incluso hasta carne humana. Y por lo que podemos ver, no se autoconsumen entre ellas mismas, porque como nacieron de su misma progenitora, que era esta raíz de carne, se ven como familia. Y algo que llama un poco la atención, obviamente, es el hecho, existen varios tipos de criaturas nacidas por esta raíz de carne, unos parecidos a una rata sin pelo o algo más parecido a un cuy, el otro vendrá siendo una masa colosal de carne con extremidades y su cara abierta, el otro una serpiente de carne, uno parecido a un huevo que solo come carne humana, uno que copia las características de los humanos, que es una esfera, y faltando uno, el administrador de la influencia, una criatura que suelta esporas que se esparcen por el aire, que al capturar a una persona las guía hacia él para poder comérselas. Esa persona encuentra un obstáculo que no deja que vaya hacia la criatura, hará todo lo posible para llegar a ella y que sea comida, pero tiene un tiempo específico que si se agota el tiempo, la persona volverá a su vida cotidiana. Bueno, y también la cinta tiene pequeños cortes donde se nos cuenta una historia sobre un reino, porque está conectado con todas estas raíces de carne. Así que también se nos presenta un poco de la cinta, de cómo se vive esta plaga,
o este mundo donde se puede ver que muchos tienen a los Trinity como mascotas, otros que simplemente cocinan estas raíces y otros intentan vivir su día a día, pero algunos siendo cazados por estos Mimic, convirtiéndose en una presa fácil. También el hecho está que el gobierno está implicado para intentar saber qué es lo que está pasando, encontrando una gran serpiente de carne que se esconde en un túnel abandonado. Pero esto fue Vita Carnis, la primera temporada, y perdón por no hacerlo tan largo, pero creo que es importante ir a los puntos y ya está. Creo que ya podemos pasar a la parte 2. Y esta organización al final pudo encerrar a una serpiente de carne, prácticamente alimentándola hasta que ella misma se dejara de mover y tuvieran que abrirle la boca para ayudarla a comer. También se da un pequeño detalle de que los Trinity pueden evolucionar, aunque es un fragmento pequeño, es algo que se ve en un concurso de belleza y es interesante. También se habla de los Mimic que van evolucionando y se van adaptando más al comportamiento humano, llegando al punto donde prácticamente son parecidos a uno. Lo único que lo distingue es su asqueroso rostro y la singularidad. Es una criatura, o se puede llamar otra cosa, que es bastante poderosa y que afectó a un trabajador de esta organización, dándolo en el proceso y convirtiéndolo seguramente en raíces de carne para después implementarlo dentro de él. También vemos un sujeto que fue afectado por el administrador de influencia, donde lo único que se puede ver es que intenta una forma de llegar hacia él y se llega a tener una entrevista con uno de los ocultistas para saber más información y saber qué están planeando. Lo más importante para esta organización es el saber qué puede pasar, hasta dónde estas cosas pueden llegar. Continuando con las investigaciones, este es un poco más corto porque simplemente se enteran de que las singularidades o las esferas se pueden comunicar con ondas electromagnéticas a través de las radios, sabiendo de que son una mente colmena y que apuntan hacia algo más, hacia algo mucho más grande, no sabiendo el qué, solo hablan críptidamente o mayormente dan pequeñas cosas, pero lo único que sienten es dolor, o eso es lo que ellos dicen. Y por fin se nos pasa hacia otro lugar. Vemos la vida de una persona normal que intenta vivir en este caos. Con estas extensiones de carne sabemos de que no es así. Y lastimosamente para nuestro protagonista en esta parte es consumido por un Mimic, solo que este es diferente. Su rostro rosado con su cuerpo totalmente oscuro. Es para mayor supervivencia seguramente, para mimetizarse más con el ambiente y que su presa se confunda con lo que es él. Y lastimosamente para el final vemos que no sobrevive, se convierte en la presa de un Mimic y podemos ver que las investigaciones continúan, teniendo a un administrador de influencia y a un huevo que usa zarcillos para atrapar víctimas que mayormente son humanas. Pudieron cultivarlo, tener incluso su veneno como su anticoagulante. Parte puedes probarlo con un Trini y curiosamente como son familia, por alguna extraña razón no es afectado. Se nos revela de que esta organización tiene un gran problema porque alguien se infiltró para que los ocultistas pudieran conseguir lo que realmente importa y tal vez lo veamos más pronto que tarde. Por fin llegamos al final, donde esta organización intenta hacer sus propias raíces de carne, incluso su propia tecnología con estas raíces, pero ocurre el incidente. Un infectado por el code de la influencia dado por otra persona para que libere a estos seres, a las singularidades, y al hacerlo se convierten en uno para después salir de ese lugar, convertir todo eso en carne. Después empezamos a ver los monolitos de carne gigantes se empiezan a mover hacia una misma dirección, tal vez hacia la singularidad que haya nacido por la fusión de todos. Lo único que sabemos es que es una cosa gigante, algo parecido a una mariposa, y que está a punto de encontrarse con los titanes de carne. Y algo preocupante es que tal vez terminen haciendo algo mucho peor o termine de evolucionar algo que tal vez no sabemos. Y aquí termina Vita Carni. Espero que les haya gustado. Sé que es algo diferente, pero me gustaría más hacerlo así a mi manera. Espero que les haya gustado y nos estaremos viendo. Lo estarán viendo seguramente o un fin de semana o un lunes. Disculpen la tardanza, pero he estado muy ocupado estos días y no me he dado tiempo para nada grabar y lo estoy grabando, son las 3 de la mañana, por favor ayuda. Dejé mucha información de lado para resumirlo lo mejor posible o entre muchas comillas lo mejor posible para tener este video
Listo. Así que nos vemos la próxima semana con un video para este canal. Y por cierto, no va a ser un top, pero sí va a ser algo diferente.